ella siempre se ha victimizado, por así decirlo, que ha tenido una vida muy dura, que ella la han tratado muy mal y tal. O sea, yo tengo un ejemplo muy claro del cual yo no quiero seguir, ¿vale? Aunque yo haya seguido alguna parte en algún momento de mi vida, porque al final somos vulnerables muchas veces y no tenemos la persona, o no tenemos una referencia, ¿no? Y decides optar a hacer lo mismo. Pero, por contra, a mí me ha venido bien por eso, para darme cuenta de para romper el patrón. Para romper el patrón, exacto. Que eso es muy difícil, ¿eh? Es difícil, es muy difícil, pero por eso te digo que tienes el poder de decisión. Tú no quieres eso, tú decides que no quieres seguir ese camino, o sea, que no te excuses más. He tenido noches que me despertaba a medianoche y me decía, ¿esto me vale la pena? Porque me estoy dando golpes en la cabeza. Claro, es que te lo paras a pensar, con el tiempo te lo paras a pensar y dices, y me he levantado muchas veces así. Y era como un remordimiento por dentro que era inevitable tenerlo. Luego, por otro lado... Bienvenidos una vez más a Sé que no sé nada. Para quien no me conozca o estés aquí por primera vez, mi nombre es Aitor Rick y te agradezco mucho que estés escuchando este podcast. Hoy tenemos una súper invitada, y digo súper porque lo que hace se ha de tener muchísimo valor. Vamos a hablar, más que centrarnos en su deporte en específico, vamos a centrarnos en sentimientos, en victorias, en derrotas, en frustraciones. Hace poquito ha estado también en Estados Unidos, hablaremos un poquito del jet lag, cómo pudo afectar o cómo pudo ayudar. Y bueno, bienvenida Natalie. Muchas gracias. Es un placer que hayas venido, te agradezco muchísimo la predisposición desde el primer momento. Igualmente. Y cuéntanos, ¿quién es Natalie? ¿Qué hace? Natalie es una boxeadora profesional, es mamá también y bueno, hace unos 3 años nos vinimos a vivir a Llavaneras con tal de poder continuar la carrera en boxeo profesional y bueno, la verdad es que el cambio ha sido magnífico porque no solamente a nivel del boxeo sino a nivel laboral me ha venido muy bien porque hice un cambio bastante grande, cambiar de una ciudad pequeña, venirme a un pueblo al lado de Barcelona, el cambio de trabajo, que al final yo dejé mi trabajo para venirme para aquí y a ver lo que me esperaba, porque también, quiero decir, no sabía en lo que iba a trabajar. Y bueno, tuve la gran suerte de encontrarme con Juli y a raíz de eso, pues todo fue encaminado. Empecé a trabajar con él, de allí también pasé a trabajar en The White Monkey, que es otras personas que conocí en su día que también pues, me vinieron súper bien. Y a partir de eso, pues bueno, pues fui encaminando todo el tema del trabajo y laboral y tanto entrenamiento y la conciliación familiar, pues todo fue favorable. Qué guay. Para quien no lo sepa, Juli, tenemos una entrevista con él, ha sido campeón de muchísimas cosas, es un crack en el mundo del boxeo. La entrevista con él también es en su gimnasio y nos explica tanto las partes buenas del boxeo, las partes malas, situaciones más personales, os lo aconsejo muchísimo. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo llegas a tomar una decisión de tanto cambio? Aparte, tristemente en el boxeo femenino no puedes actualmente vivir de ello, no. Es más difícil, entiendo que es mucho más difícil. ¿Y por qué tomas esa decisión y qué miedos te pasan por la cabeza? Bueno, tomo esa decisión porque yo al vivir en Lleida bajaba 3 veces por semana a Barcelona. Y claro, era el trabajo, salir del trabajo, coger el coche, ir a Barcelona a entrenar, coger otra vez el coche, hacer 160 kilómetros, volver a casa, ir a buscar a mi hija y claro, todo eso durante tanto tiempo al final pues también te desgasta, ¿no? Y una tiene un objetivo que es poder saltar al profesional. Yo en aquel momento no era profesional cuando estaba bajando a Barcelona y claro, yo lo único que quería era estar aquí, cerca de los entrenamientos y poder enfocar mi vida aquí, porque ya, aparte quería hacer un cambio porque en Lérida ya no quería estar más. Claro, pero para que la gente lo sepa, ¿cuánto era de trayecto de Lérida aquí para venir 3 veces por semana? 160 kilómetros ir y 160 volver. Vamos, que estás hablando de que 320 kilómetros sí. Te hacías cada día que venías aquí. 3 días. 3 días a la semana.
Sí. Y en esos viajes, al final, entiendo que se te hacían muy duros, a lo mejor la ida ibas un poco guay, la vuelta un poco más complicada, porque al día siguiente entiendo que trabajabas Sí, pronto. pero la verdad es que estaba tan predispuesta a hacer ese sacrificio, que es que me beneficiaba, porque era mi momento de desconexión de todo. O sea, yo lo disfrutaba realmente, el salir de Lleida, venir para Barcelona, entrenar, y que mi objetivo era salir a profesional. Y claro, en ese momento también estaba en un gimnasio donde pues, me apoyaban bastante en ese aspecto a nivel psicológico, y eso me dio fuerza, la verdad, el querer mejorar, el querer avanzar. Has sacado una palabra que creo que yo también tengo un grupo en Instagram de sacrificio y perseverancia. ¿Qué es para ti el sacrificio y qué carencias ves hoy en día a nivel social sobre el sacrificio? Bueno, que la gente parece como que no quiere esforzarse para conseguir algo, ya sea por miedo. Yo creo que el miedo es una parte que influye muchísimo, ¿no? El miedo de lo estaré haciendo bien, quizás doy este paso y la cago, o no sé, mil historias. Pero para mí el sacrificio es una parte de mí fundamental, porque si tú no das ese paso, nunca vas a saber tampoco cómo va a ir. Entonces yo creo que hay que sacrificarse y hay que ser persistente en lo que quieres hacer. Si no, es muy difícil que las cosas te salgan. Claro. Has hablado también otra súper interesante, los miedos. ¿Cómo luchas tú con tus miedos? Porque entiendo que cuando van pasando situaciones en tu vida, cuando estás yendo hacia un ring, cuando a lo mejor no conoces tanto a la rival, ¿qué miedos te pasan por la cabeza y cómo los combates? Bueno, te vienen muchos miedos, pero yo creo que cuando te encuentras en esa tesitura que no tienes una salida, por así decirlo, ¿no? Tú ya estás metido en un ring y dices, ya no puedes estirar hacia atrás. Entonces, lo único que haces es concentrarte y sobre todo, muy importante, el pensar de, ostras, es que tengo una persona enfrente que en cualquier momento me va a saltar un golpe y me puede tirar, ¿vale? Entonces, el miedo lo que hace que tú estés más alerta a lo que te pueda venir. Entonces, bueno, con el tiempo también vas aprendiendo eso, ¿no? Porque al principio los miedos, pues los nervios, el pensar cómo me va a ir, no sé si lo voy a hacer bien, no sé cómo va a actuar la chica que tengo delante. Claro, son una serie de preguntas que te haces y que te vienen en una cuestión de segundos, que claro, tienes que ser capaz de resolverlos en segundos. Entonces, claro, esto lo aprendes con la experiencia. Y la verdad que el miedo a mí me ha ayudado a echarme para adelante. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que tiene esos miedos de hacer aquello que le gusta, que le vienen los demonios, ¿no? Por ejemplo, pues sea emprender, sea iniciar un proyecto a lo mejor en el mundo del boxeo o lo que sea, esos miedos que se les pasan, ¿cómo los combates tú? Claro, dar un consejo así quizás es difícil, ¿no? Porque cada uno tiene una forma de ver las cosas, pero yo, por ejemplo, a mí el miedo me ha venido bien por eso, porque cada vez que he tenido miedo y no he hecho algo, no lo he hecho. Y realmente por dentro siento como que realmente soy capaz de hacerlo, pero me he limitado. Entonces, sí que es verdad que en algunos aspectos no lo he hecho, ¿vale? Pero en otros sí que me he visto capaz y al final dices, es que tienes que probar de hacerlo, porque es que si no, siempre te vas a quedar con aquello. Y el quedarte con algo que nunca has hecho y que podrías haberlo hecho, es como que te queda como un remordimiento. Claro. Entiendo que, claro, que antes dices que te pasaba más, ¿no? Que ahora. Sí. Entonces, entiendo que el boxeo llega a tu vida en la adolescencia, más o menos. No. ¿Antes? Más tarde. Más tarde de la adolescencia. Sí, te explico un poquito. En 2015 me inicio a kickboxing, ¿vale? Anteriormente yo no hacía nada de deporte. Yo el deporte lo dejé con 14 años y no hice nada. O sea, al final, pues bueno, opté por coger un camino que no era el más adecuado y hasta los 25 no me planteo volver a hacer deporte. El boxeo es un deporte que siempre me había llamado desde pequeña, bueno, las artes marciales en general. Y en Lérida había escuchado, bueno, de un gimnasio que daban kickboxing, dije, bueno, pues me inicio allí.
mi hermano había hecho. Entonces él me aconsejó, dice, ¿puedes ir a este sitio? Vale, voy. Estuve 3 años. 3 años, en el cual de esos 3 años yo en ningún momento pensé que podía competir. O sea, yo lo que quería era aprender y ya está. En el momento que empiezo a aprender y me siento segura y bueno, y vas viendo que hay una evolución, tú misma ya te vas, ¿sabes? Como diciendo, ostras, pues podría hacer más, ¿no? Bueno, empecé a competir en amateur y al cabo de en 2 años, salto profesional, hice 2 peleas. Solo hice esas 2 peleas, lo dejé, tuve desavenencias con el entrenador y me desmotivé y al final lo dejé. Bueno, me voy a otro gimnasio de unos amigos que están en la capital de Lleida, es el Club Uppercut, y allí pues bueno, emprendo pues otro camino que es, bueno, pues, también volver a, ¿cómo decirte? No es empezar de cero, ¿no? Pero con otra gente, otro lugar, no sabes cómo vas a estar, ¿no? Porque tú ya tenías un cierto vínculo con tu entrenador. Claro, volver a empezar como ese vínculo pues a veces cuesta. Y bueno, empecé con ellos, estuve 1 año allí que no sabía qué hacer, estuve con el kick, estuve probando un poco de suelo, grappling, y me enganché al grappling. Estuve 4 meses haciendo grappling, me fui a competir, en uno de esos entrenos me hago daño en la rodilla, bueno, tuve una distensión y ahí le cogí un poquito de miedo al grappling. Bueno, total, lo dejo estar. Y esto te estoy hablando en el 2018. En el 2019, en el gimnasio, conocí a un chico que hacía boxeo y tal. Bueno, empecé a hacer unas manoplas con el chaval y la verdad es que me gustó, o sea, me motivó bastante. Y a raíz de eso es cuando le empiezo a coger gustillo al boxeo. Relativamente hace muy poco. Sí, sí, se podría decir que sí. Son 6 años, sí, como muchos 7. Sí, la gente te dice, no, es que vienes del kickboxing, ya, bueno, pero hay que saber toda la trayectoria, realmente, la experiencia, porque tú puedes llevar, por ejemplo, 10 años e ir 3 veces por semana, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. No es mi caso, ¿no? Porque yo me lo tomaba en serio, yo iba cada día y la verdad es que yo soy una persona muy aplicada. Yo cuando me pongo en algo, me pongo al 100%. Y bueno, sí, le cogí el gusto al boxeo y a partir de ahí, pues bueno, fui encadenando una cosa con la otra. Estaba en Lleida, iba a entrenar con este chaval, pero claro, allí en Lérida no hay mucha competencia en el tema de boxeo. Entonces este chico me recomendó que fuéramos a Tarragona. Había allí un señor que había estado en la selección y tal. Iba 1 vez por semana, estuve, no sé, 3 meses. 1 vez por semana. Y al final me dijo, Natalie, si quieres avanzar y tal, lo mejor es que vayas a Barcelona. Y bueno, me decanto para Barcelona, pasa que claro, el trayecto era más largo. Y empecé yendo 1 vez por semana a Barcelona, durante 1 año. En el segundo año, creo que ya nos tocó el tema de la pandemia. Y allí yo entrenaba en mi casa, o sea, yo dejé de ir al gimnasio y entrenaba en mi casa. Aparte, iba 1 vez por semana ahí a Barcelona. Y bueno, cuando tuve la ocasión y ya me lo podía permitir, opté por 2 días en el segundo año y ya luego ya pasé a 3 veces por semana. Madre mía. Sí, y a todo eso pues claro, le tenías que añadir pues con el trabajo, la niña, todo. Claro, una organización tremenda. Sí, y aparte claro, dejas de tener tiempo con tu hija y claro, eso por dentro también te quema porque dices, no sé si estás haciendo bien. Y por otro lado pensaba, ya, pues que tengo que hacerlo, digo, porque yo quiero llegar a esto y cómo lo hago, cómo lo divides, ¿no? Porque cuesta mucho separar, ¿no? El sentimiento que tienes de culpabilidad por no estar con ella, que al final estaba, pero no estaba. Porque la tenía que dejar en casa de mi padre, luego irla a buscar, era todo un jaleo, la verdad. Claro, porque llevártela era un trayecto súper largo, sí. Sería muy pequeña, entiendo. Sí, en ese momento era más pequeñita ella. Entonces, claro. Ella tiene 12 ahora, pues no sé, en ese momento tendría, no sé, ahora ya hace 3 años estamos aquí, 6 años menos, imagínate, 6 años. Bueno, sí. Entonces entiendo que aunque fuese algo que te apasionaba muchísimo, el irte a entrenar sabiendo que la estás dejando allí y que podrías estar pasando ese tiempo, es lo que hablamos del sacrificio. Sí. Muchas veces el sacrificio es perder tiempo con seres que tú quieres. Dejar de estar en el momento que debes estar. Claro.
Y hay gente que cada vez menos está dispuesta a hacer eso. Sí, sí. Lo que pasa es que también creo que es un valor que tú les enseñas a tus hijos. Quizás en ese momento ella no se da cuenta de todo eso, ¿no? Pero ella con el tiempo ahora ya tiene 12 años y ve muchas cosas. Y uno de los cambios fue ese, porque yo quería estar más tiempo con mi hija y quería tener esa autonomía de decir, no dependo de nadie para poder hacer esto. Y así hice. Entonces uno de los sacrificios es eso. Quizás en ese momento tuve que hacerlo así hasta poder dar el paso y hacerlo diferente, como es ahora. Y antes has comentado que antes de que aparezcan los deportes que has estado haciendo, intentando antes del boxeo, tomaste malas decisiones. ¿En qué sentido? ¿A nivel personal? ¿A nivel laboral? A nivel personal. Yo era una persona pues, que fumaba, también había tocado otros temas y claro, el camino no era muy bueno. Yo había dejado de estudiar, con 15 años no terminé cuarto de la ESO, dejé muchas cosas que me afectaron luego más cuando fui un poquito más mayor. Y a partir de ahí, y fui encaminando cosas, porque sí que es verdad que dejé de estudiar, pero luego más adelante opté por sacarme la prueba de acceso a grado medio, luego pasé a sacarme la prueba de acceso a la universidad. Me estaba planteando cosas pues, para tener una mejora en mi vida, que al final no tiré por ahí porque me decanté por otro lado, pero tenía otras cosas en mi cabeza. Bueno. Pero bueno, gracias a eso fui encaminando. ¿Y cómo ayuda el deporte a tal nivel de exigencia en tu vida? Bueno, a mí me ayuda a mantenerme equilibrada, a tener constancia, a tener una motivación. Entonces creo que para mí es un equilibrio el boxeo. A mí me ha ayudado a apartarme de todo lo que en su día aparté por culpa de eso. Soy una persona desde pequeña muy competitiva, los deportes se me daban muy bien. O sea, yo a nivel deportivo siempre he sido buena. Entonces, claro, me aparté de eso, del deporte, a consecuencia, pues las malas compañías, lo de siempre, ¿no? Que decimos que todo influye. También vengo de una familia desestructurada, mi madre estuvo ausente, mi padre hacía todo lo que podía, él trabajaba y poco tiempo podía estar conmigo. Yo tengo un hermano que es de diferente padre, pero claro, mi hermano y yo nos llevamos 6 años. Claro, yo cuando tenía 12 pues tenía ya, ¿me entiendes?, 18 años, también las vidas son diferentes. Pero también he tenido a mi hermano como de apoyo. O sea, ha sido una vida complicada, de verdad, complicada. Entonces, por ejemplo, hay personas que seguro que nos están escuchando que han tenido una vida también complicada, o entienden la situación, o pueden entender una parte de la situación por la que has pasado. Sí. ¿Cómo aconsejas o cómo les puedes ayudar diciéndoles, animándoles a que vayan al deporte? Tú cuando estabas entrenando, entiendo que a mí me pasaba con el fútbol, yo me olvidaba de todo. Sí, solo estaba por la pelota, por el equipo, totalmente. Y ya está. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, el boxeo me ha venido muy bien por eso, porque estaba centrada en eso, no piensas en otras cosas, ¿no? Es como que te va desde todo y a nivel psicológico te va muy bien. O sea, ganas confianza, te da seguridad, aparte todas las relaciones que creas a tu alrededor suelen ser, como te diría, sanas, de alguna manera, no siempre, hay de todo, ¿no? Pero que tú ya poco a poco como que te vas recolocando. Y lo que sí que remarco mucho es lo que hayas hecho en tu vida pasada, no puedes estar achacando por las vivencias que hayas tenido, ¿no? Al final uno tiene decisión. O sea, uno cuando ya crece, ya tiene cierta madurez, yo creo que tú decides. O sea, tú no puedes estar diciéndote, no, es que yo he tenido una mala vida, es que mi madre nunca ha estado allí, es que mil historias, ¿no? Uno se excusa, ¿no? Es que a mí me han tratado muy mal, es que eso no son excusas, yo lo veo así. Es que pienso que a mí yo he tenido una vida bastante dura, no voy a explicar muchas cosas, ¿vale? Pero he tenido una vida bastante dura. Entonces, eso a mí me ha ayudado a ser fuerte hoy en día y el decir, oye, vale, tú has tenido, voy a abrirme un poco, ¿vale?
Sí, claro. Mi madre ha sido una persona en la cual siempre ha tenido problemas con el alcohol, con las drogas. Entonces, claro, ella siempre se ha victimizado, por así decirlo, que ha tenido una vida muy dura, que ella la han tratado muy mal y tal. O sea, yo tengo un ejemplo muy claro del cual yo no quiero seguir, ¿vale? Aunque yo haya seguido alguna parte en algún momento de mi vida, porque al final somos vulnerables muchas veces y no tenemos la persona o no tenemos una referencia, ¿no? Y decides optar a hacer lo mismo. Pero por contra, a mí me ha venido bien por eso, para darme cuenta de para romper el patrón. Para romper el patrón, exacto. Que eso es muy difícil, ¿eh? Es difícil, es muy difícil, pero por eso te digo que tienes el poder de decisión. Tú no quieres eso, tú decides que no quieres seguir ese camino, o sea, es que no te excuses más. Pero yo creo que mucha gente lo que le tiene miedo es al cambio. Al cambio, exacto, sí. Entonces, cuando le tienes miedo al cambio, creo que haces todo lo posible o te excusas todo lo posible como para dejar de fumar. No, por ejemplo. Ya el simple hecho de decir es que mi fumar me relaja. No, el eso tabaco es un activador. Sí. Si tú miras, es activador, no es relajante. Lo que te relaja es porque tienes el mono y necesitas el cigarro. Sí, porque cuando tú has cogido un hábito y tú te has creído que eso te va bien. Claro. Yo, por ejemplo, cuando fumaba porros, me decía, es que esto a mí me relaja, es que esto me... No te autoengañes, esto es mentira. Es que te autoengañas, no, es que te va bien. No te va bien. Claro, en ese momento yo no lo entendía, cuando yo había intentado dejar de fumar en algún momento y no lo conseguía. Y claro, cuando iba, por ejemplo, al psicólogo y le comentaba, me decía, ya, pero esto realmente no te relaja, que no lo entendía en ese momento. ¿Sabes qué pasa? Que hasta que no te apartas de todo ello no lo ves. Pero tienes que dar esa opción de poder alejarte, porque si no, no lo vas a ver. Y si abres los ojos te apartas, si no los abres sigues ahí. No quieres abrirlos. Claro. No quieres hacer el cambio, es lo que dices. Hay que tener mucha voluntad. Si algo tengo es voluntad, entonces sin voluntad, siempre digo, sin voluntad no hay camino. Hay que tener voluntad en esa vida, hay que esforzarse. Qué bueno. Vamos a hacer un break porque me está encantando, la verdad. Y si crees que a cualquier persona de tu entorno esta entrevista le puede ayudar o le puede abrir los ojos, o está en una mala situación, no sabe si hacer deporte, lo que estamos hablando con Natalie es alucinante, envíasela, por favor, y si no estás suscrito, te agradecería un montón que te suscribieses. Vamos a ir con otra pregunta y vamos a ir encaminados mucho más a lo que es el ring, ¿no? Porque al final lo que se ve son dos personas boxeando, pegándose. Realmente te juegas la vida en cada combate, porque un golpe mal dado, ahí te quedas. Totalmente. ¿Cómo es ese proceso cuando tienes un combate? ¿Qué demonios y qué cosas buenas te pasan por la cabeza antes y después? Es que es una mezcla de emociones, porque es lo que dices, ¿eh? Yo he tenido noches que me despertaba a medianoche y me decía, ¿esto me vale la pena? Porque me estoy dando golpes en la cabeza. Claro, es que te lo paras a pensar, con el tiempo te lo paras a pensar y dices, y me he levantado muchas veces así. Y era como un remordimiento por dentro que era inevitable tenerlo. Luego, por otro lado, cuando me levantaba y demás, me iba a entrenar, veía todo el beneficio que tenía a nivel psicológico y claro, pensaba, ¿me recompensa? Claro, por una parte no, por una parte sí, pero claro, ¿cuál vives? ¿No? ¿Cuál vives? Me refiero, son 24 horas, ¿no? Entonces, una parte de ti que está durmiendo, está descansando y demás, ¿no? Pero cuando estás despierto, claro, tu mente está allí, dándole vueltas. Y tú dices, yo no puedo estar comiéndome la cabeza por esto, o sea, disfrútalo. Si es algo que te beneficia y te va bien, hazlo. Porque si no, la opción que, no la opción que me queda, ¿no? Si esto a mí es lo que me mantiene equilibrada, ¿qué vas a hacer si no, no? Porque tú ya has aprendido a estar así y es difícil cambiar algo que además te está beneficiando a nivel psicológico. Y claro, es que es difícil. Es difícil el hecho de que, bueno, esa lucha que tienes interior, ¿no? De decir, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, sabes que te estás haciendo daño. Entonces, como lo tengo muy en cuenta, cada vez que subo al ring, por ejemplo, lo que trato es de que no me golpeen.
que sé que voy a recibir, pero recibir lo menos posible. Entonces trabajas mucho, como te he dicho anteriormente, la defensa. La defensa. Ese vídeo que tienes esquivando es una barbaridad. Sí, va saliendo. Alguna cosita Wow, va saliendo ya. Wow, pero es súper Va a chulo. salir. Creo que es uno de los combates que he hecho más defensivos. Porque es como que me lo grabo mucho en la cabeza, que es importantísimo el hecho de no recibir. Bueno, y Juli, que es el claro ejemplo de que ahora es tu entrenador, entiendo, Sí, es súper defensivo Sí. y él defiende súper bien también. sí. Entonces creo que en ese aspecto te ha podido ayudar Mucho. muchísimo. O sea, yo he aprendido una barbaridad con él. Llevamos 2 años y medio y el cambio ha sido brutal. O sea, la evolución es que es impresionante, la verdad. Hemos trabajado mucho, muchas horas y se nota. Aparte que él es una persona que le apasiona lo que hace y claro, si ya somos 2 personas que nos apasiona, nos volcamos, es que es lo ideal. Creo que es el equipo ideal, Ya ves, el volcarte. qué guapo. Y eso para un entrenador también, pues, gusta. Ha de molar, sí, sí. Claro. Y volviendo al ring, cuando tú sales al ring, claro, trabajas muy bien la defensa, pero ¿no te pasan pensamientos por la cabeza en ese momento que estás en un combate? No, pienso en estar concentrada. Eso es lo que pienso. Tienes que estar concentrada. ¿Y cómo lo trabajas eso? Mirando mucho al frente, es decir, solamente enfocándome a la persona que tengo delante y olvidando todo lo demás. Porque somos ella y yo. Sí que es verdad que luego tú escuchas, o sea, tú sabes que estás allí, ¿no? Rodeado de gente y puede ser que te influya. Pero intentas enfocarte en ella, porque ella es la que está ahí y es el peligro. Entonces tienes que estar alerta continuamente. Y a mí el miedo hace que esté concentrada. ¿Cómo has ido cambiando y evolucionando desde tus primeros combates ahora? Antes quizás tenía algo aprendido como que siempre tenía que tirar para adelante, tenía que ser muy agresiva y no pensaba. O sea, no pensaba como ahora pienso. Ahora pienso, no es que estés ahí pensando, no, pero pienso a la hora de actuar, pienso que tengo que tener la guardia muy arriba, que no me puedo volver loca, que tengo que esperar el momento y dosificar. He aprendido a dosificar. ¿Por qué? Porque si tú en los primeros asaltos lo das todo, luego no vas a valer nada. Y claro, todo esto lo aprendes con el tiempo, pero claro, al principio supongo que también tenía pues conceptos aprendidos de un entrenador, luego de otro, y claro, no sabes qué es lo que tienes que hacer realmente. Y ahora como ya llevamos un tiempo largo, Juli y yo, he aprendido muchas cosas. Y la calma, el esperar, sí. Y entonces ahora entiendo que te has vuelto mucho más analítica o ves Sí. muchos más los movimientos de la rival, Sí, pero al voy a decir final que sí. hay que tener un mérito extra de decir, defender todo el rato porque te están intentando dar sí. puñetazos. La puta No, madre. y alguno que recibes dices, Buah. ese es el que te hace pensar y ahí tienes miedo, ¿eh? Porque has recibido un golpe y sientes que te ha tocado y dices, Wow. sí, allí... Esto me ha pasado a veces, ¿no? El sentir un golpe, el intentar que no se note, porque tienes que tener la capacidad de que no se note. Y esto hasta que no lo recibes no sabes cómo va a ser. Y bueno, ya te digo, te mantienes en alerta continuamente. Te han dado el toque y dices, vigila. Ya ves. Vigila esa mano, vuélvela a subir. Porque ¿no? el último que has estado participando en Estados Unidos, Sí, para mí ha sido impresionante, que es lo que digo, que está para quien quiera ver tu perfil de Instagram, luego lo dejaremos linkado abajo. Pero lo que he visto yo ahí ha sido como alguien que no tiene miedo, que va esquivando, tu cara de concentración. sí, Y claro, estamos hablando de que estás en otro país, de la otra punta del mundo. sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Habías viajado anteriormente tan No. lejos a boxear? No. Cuéntanos un poco esta historia. No, es la primera vez que voy a Estados Unidos. Yo solamente había ido a Italia 2 veces y esta vez, claro, era un reto porque no sabíamos tampoco, pues eso, ¿no? El trayecto 9 horas, no estaba mal, un vuelo directo, no sabía cómo era el jet lag, para mí era la primera vez, me podía hacer una idea, pero hasta que no lo vives tampoco lo sabes.
Y la verdad es que, a ver, lo del jet lag fue bueno, me pasó factura, realmente. Pero bueno, aún así me sorprendí bastante, creo que saqué fuerzas de donde no las tenía y creo que la cara de concentración que tenía y demás era porque yo sabía que estaba muy dormida mentalmente. Sabía que tenía una rival muy fuerte, porque, bueno, solamente tienes que verla, o sea, la chica estaba fuertísima. Y eso es lo que me hizo mantener, estar más concentrada. ¿Qué problemas tuviste con el jet lag? Tú llegas allí 2 días antes, entiendo, de la competencia, Sí. del Vale. combate. Yo llego un miércoles a las 6 de la tarde, llegamos al hotel, bueno, hacemos un entrenamiento para bajar un poquito más de líquidos porque yo había bebido y demás. A las 9 de la noche, bueno, nos vamos a dormir y ¿qué me pasa? Que me despierto cada hora, como aquel que dice. Me fui a dormir, creo que eran las 10:30, porque estaba muerta de sueño yo. Piensa que yo salí de España a las 12 y llegué allí a las 3 menos cuarto en el avión. Y luego entre que llega al hotel y todo, que teníamos 1 hora y media de trayecto, pues a las 6. Bueno, me despierto a las 12, me despierto a la 1:30, luego a las 3 y pico también. Por último me desperté a las 6:30 y ahí ya no podía dormir más. Bueno, me desvelo, me activo y ahí justamente tenía que hacer la bajada de peso, porque, o sea, lo que me quedaba por bajar, porque teníamos el pesaje a las 2, 3 de la tarde. Que para quien no lo sepa, hacemos un pequeño inciso. ¿Qué es esto de la subida y la bajada de peso? Bueno, de la bajada, perdón. Sí, tú durante aparte de la dieta que tú lleves y demás, tú haces como un recorte de agua para bajar pues, los últimos kilos que te queden, ¿no? Para ajustar el peso. Hay quienes hacen una bajada extrema, yo no hago una bajada extrema. Yo normalmente me mantengo en un peso bien y el recorte que hago es muy poco, puede ser 1,5 kilos o 2 kilos. Cuando hay gente que se hace recortes de 5 o 6. Yo sinceramente no sé cómo lo hacen. Y ya, o sea, ya de por sí hacer todos estos recortes ya son malos, imagínate si tienes que hacer un recorte tan extremo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, o sudando, o bien hay gente que pues, usa la sauna. Yo he usado la sauna también. Esta vez tuve que usar la sauna porque realmente no me apetecía hacer más ejercicio y no quería malgastar más mi energía. Total era 1,5 kilos, sí, 1,5 kilos creo que tenía que bajar. Dije, mira, me hago unas saunas y lo bajo. Claro, eran las 9, 10 de la mañana, eso. Voy a hacer la bajada, bueno, ¿qué pasa? Que tuve que hacer como 3 saunas porque no bajaba, me costaba bastante bajar. A todo eso me vienen a buscar y me dicen, Natalia, tienes que hacer una entrevista y tal. Y dije, ostras, tío, una entrevista. Y pensaba, no me apetece nada hacer una entrevista ahora. Total, me hacen una entrevista, pero la entrevista que me hicieron allí me pareció, bueno, fuera de lugar tampoco, pero no lo vi muy adecuado en el sentido de que me hicieron una entrevista simplemente para darme un poco de miedo, ¿no? Por así decirlo, porque la cosa es que hagas una entrevista, pues que te pregunten, bueno, ¿cómo ha sido tu preparación? Explícanos un poquito de ti y tal. Y fue como, bueno, explícanos cómo ha sido tu preparación, cómo has enfocado esta pelea y bueno, no sé si sabes que Brittany viene de hacer 2 KOs en sus últimas peleas, tal. Fue como, claro, me quedé así un poco, ¿sabes?, chocada porque pensé, vaya entrevista, ¿no? Porque realmente no es una entrevista, o sea, tú has venido aquí a meterme miedo, ¿no? Y yo ya tengo mis inseguridades, tengo mis cosas y todo esto tú ya lo trabajas, ¿no? Porque al final tú ya tienes una presión y demás. Pero el hecho que me hicieran esa pregunta me molestó en el sentido de que, hostia, vienen a meterme miedo. Pero realmente no, o sea, y lo que les dije es eso, ¿no? Como que no es algo que me preocupe, realmente lo que me preocupa es hacer mi trabajo. O sea, todo lo que hemos estado trabajando, que se vea reflejado allí. Y luego allí ya se verá todo lo demás. Bueno, pasa la entrevista esta, ya me faltaban unos gramos por bajar, porque me habían cortado allí. Cuando me vinieron a buscar para hacer la entrevista me cortaron el tiempo. Bueno, vuelvo a ir, nada, me faltaban 300 gramos. Hago la sauna y los doy.
hacemos el pesaje y demás, todo muy bien. Bueno, damos el peso las dos por igual y luego cuando iba llegando la noche yo me iba encontrando bien, eran las 9 de la noche y me encontraba bien y yo pensaba, digo, bueno, mira, esta va a ser la hora que voy a salir yo a pelear, porque a mí me habían dicho que saldría a las 9 de la noche. Bueno, nos vamos a dormir, esa noche descanso bastante bien, me levanté pronto y bueno, el día de la pelea vamos al camerino y demás y claro, veo que van pasando las horas y digo, son las 9 de la noche y aún les quedan 3 peleas. Y yo les dije, ¿a qué hora voy a salir yo? Porque me habías dicho que salía a las 9. Bueno, es que esto depende porque puede haber un cabo entre medias y tal. Y bueno, digo, esto no sé cómo funciona aquí, digo, pero normalmente cuando hay algo programado, tú sales a esa hora, independientemente si hay un cabo o no hay un cabo. ¿Vale? Más que nada porque si hay una televisión detrás, pues siempre va todo muy programado. Total, de las 9 pasamos a las 10 de la noche. Significa que las 10 de la noche aquí en España eran las 4 de la mañana. Claro, yo no me había adaptado al horario de allí y me empezó a entrar mucho sueño. Y claro, yo me estaba moviendo y demás, manteniéndome activa. Juli me iba haciendo algunas manopritas así suaves para mantenerme activa, pero a la que paraba un poco me venía abajo. Y claro, la sensación del jet lag, para que os hagáis una idea, quien no haya vivido, para mí fue como tener una resaca. Porque, claro, pasamos desde las 12 del mediodía de aquí de España a 3 menos cuarto de allí de Estados Unidos. Claro, han pasado 8 horas por delante. Entonces, claro, cuando llega la noche, has hecho 8 horas de más. Claro. Ahí es 8, perdón, sí, 8 horas de más. Hasta que llega la noche y, claro, tu cerebro ya identifica que es de noche. Entonces, claro, yo creo que hay un proceso de adaptación pues, que necesita varios días y que no me dieron la oportunidad de tenerlo, ¿no? Que yo fui con 2 días de antelación y ya está. Claro, eso se vio en el momento que yo iba a salir en el ring, que tenía sueño. Tenía una lucha interior grande. Y una de las cosas que noté, por ejemplo, yo normalmente cuando salgo a pelear, sí, los nervios, ¿no? Que tú sientes, cómo lo vas a hacer, siempre siento como una flojera en las piernas, como que no tengo esa agilidad, como que siento que pierdo fuerza. Esa es la sensación que yo tengo normalmente cuando tengo nervios. Pero esta vez no la sentí. Sentí que tenía sueño y que quería irme a dormir. Ostras. Sí, no, es algo que, ostras, digo, tengo que ir a pelear ahora. Como que no me veía capaz. Pero bueno, es lo que decimos, el miedo, o sea, las circunstancias en las que estás, no te puedes echar atrás y tienes que ir hacia adelante, pues bueno, tú ya te enfocas, mentalmente te vas autoconvenciendo que ahora vas a bajar y te vas a pegar, a pesar de que tú tengas sueño. ¿Y crees que todo esto que fue pasando en el camino, de que los combates se alargasen, de la entrevista, todo esto fue hecho para perjudicarte? Claro, no, por supuesto, y sí, ya lo sabían ellos, lo sabían porque aparte de decir que normalmente tú vas con mínimo 4 días de antelación y te hacen firmar un papel conforme tú has venido 4 días de antelación. ¿Tú firmaste un papel de 4 días de antelación y fuiste 2 días de antelación? Lo hice porque mira, te explico, antes del pesaje te dan un documento donde te explican allí, bueno, pues que tú vas a pelear en 10 rounds, tal, no sé qué. Y entre esas hojas, claro, todo esto yo ya lo tenía firmado anteriormente. O sea, yo tenía firmado un contrato, pero no las páginas siguientes. Y las páginas siguientes explican un poco eso. Claro, yo estaba con hambre, estaba con sed, quería pesarme. Firme. Pero te digo una cosa, esto te pasa una vez pero no te pasa 2, porque ya me encontré en esa tesitura y era como, mira, no te calientes porque de nada te va a servir ahora estar discutiendo nada. Entonces, para no perder energía, porque ya pasaron varias cosas, como que déjalo estar, ¿sabes? A veces tienes que ser un poco tolerante ante la situación, porque lo único que haces es cargarte. Y creo que ante la situación tienes que ir hacia adelante. No te vas a calentar y te vas a enfadar y de qué te va a servir, si lo vas a tener que hacer igual. Entonces, para evitar todo eso, firmo, lo hago, lo hablo después y seguramente luego ya no va a volver a pasar igual. Igual no,
puede que me pasen otras cosas, pero eso no lo voy a dejar pasar más. Claro, porque al final también estás en un país a lo mejor donde se te puede reconocer mucho más, es una oportunidad para ti. Sí. Entonces, si te niegas a todo eso, Claro. pierdes más que ganas. Exacto. Es decir, a lo mejor te has ido con la derrota, Sí. pero te has ido con haberlo hecho. Sí. Y haberlo intentado. Además es que estoy súper orgullosa, estoy súper contenta, salí feliz de esa pelea, porque aparte fue una pelea limpia, me enfrenté a una boxeadora que es una boxeadora de verdad. Entonces, claro, luego salí del ring, la gente te viene a felicitar, o sea que al final todo fue muy positivo. Natalie, ten en cuenta que habéis hecho muy buena pelea y van a contar contigo. Claro, te dicen esas cosas y es como, y la gente viene a decir, yo pensaba que habías ganado tú, porque es que es la primera vez que vemos a Brittany que tira hacia atrás, ¿qué tal? Claro, eso te da mucha motivación, ¿no? Y la gente, la verdad es que se sorprendió mucho porque se esperaban otra cosa, imagino. Claro. Imagino que sí, y se esperaban que me hiciera algún KO. Sí. Sí, claro, si venían con esas de que Brittany, pues, que nunca habían visto a Brittany, aparte que ella nunca había hecho 10 asaltos porque siempre los había terminado antes. Claro, para ella también fue un reto, ¿no? Y el hecho de estar los 10, esa frustración, ¿no? Porque también sientes esa frustración, dices, ostras, es que no he conseguido derribarla. Y bueno, son... ¿Te gustaría volver a repetirla? Sí, me gustaría. Sí, aparte, claro, la impresión de ella al principio yo le guardaba mucho respeto, muchísimo, porque aparte ya la ves, es una chica que está fuerte, impresiona cuando la tienes delante, a pesar de que yo también estoy fuerte, ¿no? Pero ver una rival, yo la veía más fuerte que yo, ¿no? A nivel físico, pero verla, claro, yo no me había enfrentado a una chica así fuerte, entonces impresionaba. Y eso te hace estar más concentrada también, ¿eh? Qué guay. Sí. Veo como en tu discurso también vas viendo que la motivación, aunque hubiese sueño, estabas a tope, no sé qué. No hay excusas. No hay excusas. Qué bueno. Sí. Me gustó mucho, la verdad. Y luego, cuando terminó todo, fueron súper, ¿cómo te diría? Fueron muy agradables. Ella con sus padres fueron súper agradables. Se acercaron a la mesa donde estábamos cenando y demás. Y sus padres nos dijo que nos invitaba a cenar, que queríamos, ¿sabes? O sea, es que al final yo pensé, ostras, es que me pareció, aparte la chica, deportivamente, o sea, un 10, porque cuando estábamos peleando, yo veía que la parte del protector, ella se estaba tocando y que hubo un momento en el que saltó, voló, voló el protector. Y claro, yo vi que ella se tocaba y yo no fui hacia adelante. O sea, quizás otra persona en ese momento que ve a otra que está como que le está molestando algo, aprovecha la ocasión y va hacia ella. Claro, ese gesto ella lo vio, que lo hice. Entonces, ¿qué pasó? Que en otro asalto me pasó algo similar a mí, que tenía el protector que me estaba molestando y tal, y ella como que guardó ese respeto y no se abalanzó hacia mí, como que esperó a que yo parara de colocarlo, ¿sabes? Entonces me gustó mucho. Qué guay. Sí, porque fue, no sé, me pareció muy Porque para gente que desconoce el boxeo, al final que ven a dos personas pegándose, sí. que es agresivo, que Sí. tal, yo creo que estás cambiando la percepción a muchas personas que posiblemente no les guste tanto el boxeo, porque cuando un hijo o una hija te dice a un padre o una madre que no es boxeador, oye, quiero hacer kickboxing o boxeo, te da algo. Claro, es normal. Y dices, ostras. Es que es muy serio, la gente no toma conciencia, pero esto es muy serio. O sea, que te estás dando golpes en la cabeza y la gente tiene que ser realista. Y entonces, para ser realista, vale, soy consciente de que me estoy dando golpes, pero ¿qué tengo que hacer? Evitar al máximo, ¿no? Tú puedes saber boxear y puedes defenderte. Claro. ¿Entiendes? Pero sobre todo ser un buen deportista. Sobre todo eso. Aunque haya una agresividad detrás del deporte, que es lógica, sí. Pero ser buen deportista, sí. No aprovechar los malos momentos del otro. No... Yo esto que he visto en boxeadores, lo he visto en ocasiones, también en alguna pelea que he visto, y gente que dice, ostras, no aprovecha esa ocasión, como que no está en igualdad en ese momento. Pero hay gente que no tiene esa capacidad de verlo. A mí me pasó, por ejemplo, en una de mis peleas que hice con una chica, una venezolana. Al principio yo no estaba de acuerdo de hacer esa pelea porque
sabía que era una boxeadora que, bueno, se le llama jornalera, ¿vale? A las boxeadoras que, por ejemplo, van a buscarse la vida. Simplemente buscarse la vida, vivir de, bueno, conseguir un dinero y ya está, ¿vale? Esta chica pues había hecho su carrera por lo que fuera, pero ya quizás los últimos años ya era como que se lo tomaba como que voy a pelear, coger mi dinero e irme. Pero aquí estamos en lo mismo, o sea, al final ya no solamente depende de ella que está poniendo en peligro su integridad, sino que los que la llevan, ¿no? Los managers, promotores y toda pienso que no deberíais permitir que una persona que no está en sus condiciones físicas, por así decirlo, que pelee. Que solo lo haga por el dinero, que está bien hacerlo por el dinero, pero en condiciones. Pero el tema es que se lucran ellos también. Claro, eso me parece. Claro, yo todas estas cosas las pienso. Pero yo soy, bueno, me considero una persona con empatía y sin querer, cuando estoy en el ring, lo tengo. Entonces, con esta chica, ¿qué me pasaba? Que esta chica no quería pelear. Esta chica lo único que quería, irse. Golpear, irse y sobrevivir, por así decirlo. Y a mí no me salía a golpear. O sea, la gente que me veía me decía, pero, ¿y por qué no has hecho un KO? Primero, hacer un KO, la gente se piensa que es algo fácil. Segundo, hacer un KO una persona que realmente no quiere pelear, para mí no tiene ningún mérito. O sea, cuando hay una superioridad, porque yo me considero que en esa pelea era superior a ella, aunque no se vio, porque yo tampoco, o sea, no se vio en el sentido de que yo no hice más, sino que yo me quedaba como mucho a la espera, no aprovechaba los momentos que quizás podría arrollarla y demás, no me salía. Entonces, esa pelea primero que yo no la quería hacer y salir allí mal diciéndoles a mi entrenador que hubo un momento en el cual me daba pena. Me daba pena. Y sentir eso mientras que estás peleando, ¿me puedes explicar por qué? O sea, no tengo por qué tener esa sensación, ¿no? Por la empatía que tienes al final. Sí. Y que te pones en el lugar del otro. Y que ella venía a buscarse la vida. Había llegado el día anterior de Venezuela. El día anterior había venido. O sea, el día del pesaje se pesó y al día siguiente luchó. Para mí merece mis respetos, ¿sabes? Por venir de un país al otro, aquí a buscarse la vida, porque al final ella viene a buscarse la vida, porque aquí el dinero, o sea, claro, ese dinero para ahí en su país, pues debe ser mucho, entiendo. No sé lo que le ofrecieron ni nada, pero, o sea, ya para eso, yo viendo todo esto, hostia, ha llegado ahora, se ha pesado ahora, tal, y los veías que eran dos personas que venían a buscarse la vida sin entrenador, sin nada. Yo tengo una amiga que más o menos va igual. Esta chica, Evelyn, que es una italiana que conocí hace 2 años, y es una chica que también, que es para mí una luchadora en la vida, porque va a donde sea, o sea, no tiene miedo a nada, va sola a todos sitios si hace falta, se va a buscar la vida. Claro, es que no te estás buscando la vida con un mero trabajo, a lo mejor. No. Partiéndote la cara. Claro, pero lo que vengo a referir que, por ejemplo, tener esa capacidad de irte solo a un lugar donde te vas a pegar, donde no tienes a tu esquina, eso para mí merece, vamos, o sea, tienes que tener una fuerza de voluntad y una seguridad en ti misma que... Una necesidad tremenda también. Y necesidad. Sí, a veces la necesidad también hace hacer cosas que no... Sí, que no las harías en otro momento, ¿no? Puede ser complicado. Y volviendo un poco al otro gran mérito tuyo o al otro trabajazo que estás haciendo, que es ser madre. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ser madre? ¿Cómo una boxeadora de tu nivel puede conciliar lo que decías antes, la vida laboral por un lado, tanto deporte y encima ser mamá? ¿Qué cosas puedes decir de todo eso? A mí mi hija, por ejemplo, me ha aportado equilibrio también. Sí. Sí, porque claro, fue más... Yo cuando empecé el boxeo fue cuando empecé a meterme en el deporte fue en el 2015. ¿Vale? Mi hija allí en ese momento tenía 3 años. Claro, mi hija es una parte fundamental del equilibrio. ¿Por qué?
porque yo tengo que ser un claro ejemplo. Y yo, como mi madre no fue un ejemplo, todas esas cosas aprendidas, ¿qué pasa? Que yo eso no quiero que lo vea de mí. Y claro, yo tengo unos hábitos bastante sanos. Yo dejar de fumar, yo no bebo, nada. O sea, todo el tema de drogas, todo lo que muere, porque para mí todo son drogas al final, el alcohol, el fumar, todo esto, lo tengo muy afuera. ¿Y qué pasa? Que es uno de los valores que yo le quiero dar a mi hija, que ella no tiene que seguir a nadie para integrarse. Entonces, por ejemplo, el concepto de celebración, ¿no? Todo el mundo cuando va a celebrar algo, lo va a celebrar con alcohol. Todas estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, son una de las cosas que yo a mi hija yo no le quiero enseñar. Entonces, para mí, mi hija es un aprendizaje en todo lo que quiero mostrarle, ¿no? Mi forma de ver ahora, porque claro, lo que pienso yo ahora no lo pensaba hace 10 años atrás. Entonces, claro, estoy modificando muchas cosas de mí que tengo aprendidas, que ahora quiero pues, que lo aprenda, que luego ella decidirá, ¿no? Es evidente, pero si lo tiene y lo ha visto, ya es diferente, ya tiene esa percepción, ¿no? Y la conciliación con ella ahora es muy buena, porque ella ahora tiene 12 años, ¿no? Cuando vinimos aquí ella tenía 9. Por un lado, ella ha tenido que madurar, ¿no? O que adaptarse en según qué situación, ¿no? Que muchas veces, pues, ella tiene que esperarse en casa, ¿no? Yo sí tengo que ir a un entrenamiento y ella no quiere venir por lo que sea, porque también está agotada de venir conmigo siempre y demás. Ahora ya tengo la opción de poder dejarla, ¿no? Y que ella haga sus cosas. Ahora, por ejemplo, ha empezado con el tema del casal. Quiero decir, se ha vuelto más autónoma y eso a mí me da mucha libertad. Y claro, quizás lo ha aprendido muy pronto, puede ser, pero es que la situación es la que es. Prefiero que lo aprenda a que no encontrarse luego más adelante y sea todo eso una locura, ¿no? Porque al final, si tú lo vas aprendiendo y lo vas introduciendo poco a poco, cuando eres más pequeño, creo que maduras antes en ese aspecto. Entonces, pues bueno, es todo un aprendizaje con mi hija, la verdad. Qué guay. Sí. Y propio, entiendo también. Sí. ¿Cómo te ha ayudado ser madre en el mundo del deporte? Porque creo que van de la mano. Van de la mano. Lo que te digo, que tienes que mantenerte firme, tienes que comprometerte, la promesa, ¿no? De uno mismo, ¿no? El seguir una misma línea, el no salirse de allí, el sacrificio, el esfuerzo, que es una de las cosas que está costando mucho, porque a mi hija, por ejemplo, le cuesta el tema del esfuerzo, le cuesta, hay cosas que le salen a la primera y como hay cosas que ya no le salen, ya lo deja. Pues estamos trabajando mucho eso, ¿no? Hay que esforzarse para que se te salga. Y al final, cuando lo ve, cuando ya lo ha practicado varias veces y ve que le sale, pues ya lo ve de otra manera. Pero el tema de la frustración es difícil, ¿eh? Es difícil enseñar. Me imagino muchísimo. Sí, y a través del deporte se puede aprender. Mi hija ahora, por ejemplo, está haciendo jiu-jitsu hace ya un par de años y le viene muy bien. Mi hija era una niña súper reservada, introvertida, tímida, y todas estas cosas le está ayudando a abrirse. ¿Te ves reflejada en ello? ¿Qué? Sí. Vale, yo soy muy tímida también. Sí. Sí, soy tímida. Pero soy tímida, pero lo que te he dicho antes, a la que ya cojo un poco de confianza, si somos un petit comité, ahí ya me abro más. Eso sí. Qué guay. Pero me coge a veces, la vergüenza, Sí. me sigue cogiendo, sí, es increíble. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Pues me pasa. Y, Sí, es que sorprende o sea, muchísimo. Es algo que te lo encuentras, o sea, no lo controlo. ¿Sabes? De repente me levanto un día y es un lugar donde voy cada día y en ese momento me siento como que con vergüenza. Y es gente que veo cada día. Bueno, claro, y ahora supongo que tienes más focos encima, la gente te mira más, te No dice lo más sé, cosas, no lo entiendo. sé, pero hay días como que me como el mundo, por así decirlo, y hay días como que, ¿sabes? Quiero pasar desapercibida. Soy una persona que me gusta pasar desapercibida, ¿eh? Eso es bueno. Sí, no me gusta tampoco llamar la atención. A mí me gustaba más de pequeño y tal, y después de la adolescencia también me fui haciendo Sí.
Escuchar. Hay veces que la Escuchar. gente me dice, ¿qué te pasa? No, estoy escuchando. Escuchando. Y soy Sí, feliz escuchando. sí, mucho mejor. Y antes me gustaba ser siempre El centro de hablaba, atención, sí. ¿no? Sí, Claro. no, a mí también. Me gusta Mola pasar estar desapercibida. en segunda línea. Sí, me he vuelto también como un poquito más antisocial, por así decirlo. Voy mucho a mi rollo y yo así me siento feliz. Yo he aprendido a estar sola. Entonces me gusta estar sola. Es que al final el boxeo, quitando al entrenador que hace un papel muy importante, estás sola. Sí, Es sí, un sí, sí, deporte sí, de sí, sí, equipo. sí. Pero que a veces las personas como que tendemos a estar siempre en compañía y esa necesidad de estar con gente. Porque hay un vacío. Sí, Sí, yo creo que sí, sí. porque me ha pasado esto, ¿eh? Cuando quieres estar con mucha gente de la cual a veces no aporta mucho, Sí. es por el mero hecho de que solo en casa se No te quieres ponen las estar, paredes. sí, no quieres estar ahí dándole vueltas a algo que realmente no quieres afrontar. Entonces yo era el típico que con 17, 18 también buscaba quedar con todo el mundo Sí, y no podía estar en casa, aunque con mis padres estaba genial. Yo Sí. he tenido siempre esa gran suerte, pero yo no quería estar solo en casa. Y buscaba a cualquier hora, escribía Estar a cualquier ocupado. persona estar ocupado. Y así encima te sientes bien porque dices estoy ocupadísimo. claro, y no afrontas lo que tienes en tu cabeza realmente. Entonces yo creo que cuando te empiezas a trabajar y empiezas a sacar tu mejor versión, no necesitas tanto igual. Claro. Yo creo que lo que debemos aprender es estar solos. Es que eso La es soledad. maravilla. Es maravilla. La soledad, en la que aprendes a estar solo, yo creo que todo lo demás ya. El irte a comer solo, ir a Sí, hacer parece una tontería, pero es que es verdad. Muy poca gente ha ido al cine Sí. sola, muy poca. Sí, sí, sí. Y es más, cuando yo siendo joven veía a alguien que iba solo, mi Lo- pensamiento era, qué pringao. Yo también. Y es Pero que triste. no lo he pensado, pero claro, pero porque Y es- no lo has vivido, entonces hasta que no lo vives es como todo. Y entonces Tienes ahora que digo yo, wow, ¿sabes? Los que iban solos. los beneficios que tiene. Claro. Mm. Porque al final no necesitas la compañía de alguien, que está bien también, ¿eh? Yo es decir, estoy muy contento de estar con mis padres, con mi mujer, con mis amigos. Necesitamos a compañía, pero que no sea una dependencia. Ese es el tema. El Mm. tema es cuando hay una dependencia. Sí, Wow. Y la verdad es que creo que todas las preguntas a nivel boxeo, a nivel lo que sientes y tal, creo que me han surgido todas, pero me surge una que es que hemos hablado que te ves muy reflejada en tu hija. sí. ¿Qué le dirías tú a la Natalie de 12 años? Porque ahora tu hija tiene 12 años, has Sí. comentado. ¿Qué le dirías tú a la Natalie de 12 años si te pudiese escuchar? Pues que no se dejara llevar por la corriente de los demás. Es lo único que le diría. Que siga con su personalidad, porque yo siempre he sido una chica con mucha personalidad y hubo un momento de mi vida que esa personalidad pues no me dejé influir. ¿Por qué? Pues no, bueno, ¿por qué? Sí, tiene un porqué, porque yo cuando tenía 15 años tuve una relación muy tóxica, que duró 5 años, de la cual durante esos 5 años con este chico me aparté de todo. Es decir, yo vivía en una relación de maltrato. Nunca se ha hablado de este tema, pero porque tampoco no quiero que se vuelva algo tópico, ¿no? Porque siempre la gente suele explicar, no, es que yo he vivido maltrato y tal. Bueno, es que algo, me has hecho una pregunta que, bueno, te tengo que explicar esto para que lo entiendas. Yo viví una relación muy tóxica con este chico, donde hubo maltrato físico, psíquico, y donde me llevó a estar sola. Sola me refiero a que no tenía nadie a mi alrededor, me aparté de mis amistades, me aparté de mí misma, porque yo dejé de ser yo. Ya no vestía igual, había cambiado mi forma de vestir, me había encerrado en mi casa durante mucho tiempo, no tenía relación con nadie, no podía hablar con nadie. Entonces, claro, me vino un momento muy crudo, donde con 15 años eres muy vulnerable. Y sí, el chico me llevaba 4 años, ¿no? Él tenía 19, yo tenía 15. Y claro, me dejé llevar. Sí que es verdad que, claro, cuando no tienes una referencia paterna, materna o ya tú mismo, ¿no? Porque a veces tú mismo ya no dejas que todos los que te están hablando desde fuera, que están viendo cosas, tú no quieres verlo. Tú estás allí obcecada con esa relación. ¿Por qué? Porque te ha apartado de todo, te ha dominado. Y cuando estás dominada, haces todo por todo. Cuando te hacen sentir mal, te hacen sentir como que, bueno, que no vales nada. Y claro,
Yo allí me perdí. Y bueno, ya cuando por fin hubo un momento en el cual yo me sentí muy mal porque mi padre en aquel momento tenía una finca y me había dicho muchas veces de ir a trabajar y demás. Yo había dejado muchos trabajos a causa de este chico porque me causaba problemas. Es lo que decimos, al final tú dejas de hacer las cosas porque tú quieres, porque te ves en una situación donde tienes miedo y no quieres hacer el cambio. Bueno, pues a mí lo que me ayudó a hacer el cambio es el remordimiento de conciencia, el hecho de sentirme mal por no haber salido de la situación en la que estaba, por no ayudar a mi padre, ¿sabes? Porque mi padre necesitaba ayuda en ese momento y yo no se la di. Y a consecuencia de eso pues dije, me voy a trabajar ya, porque mi padre perdió el piso, perdió la finca, estaba endeudado por todos lados, o sea, estaba en una depresión de caballo y yo no hice nada, me sentía culpable. Y entonces eso me ayudó a mí a salir de esa relación, a apartarla. Pero me costó. ¿Pero a día de hoy te sigues sintiendo culpable por ello? No. Ya no. No, ya no. ¿Lo has analizado? Sí, porque entendí la situación, comprendí todo. ¿Qué es comprender todo? Cuando tú entiendes de que no es por buscar una justificación ni nada, ¿no? Pero tú cuando empiezas una relación con un chico, que ese chico tiene ese comportamiento, ¿qué tal? Tienes que analizar todo en el sentido de que ese chico, ¿por qué vida ha pasado? ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué él es así? Y cuando comprendes eso, dejas de culparte, porque tú también has pasado por ciertas cosas y comprendes la situación. Al igual que yo con mi madre yo le tenía un odio increíble, yo le tenía como rencor. Cuando aprendí y comprendí que mi madre estaba enferma, ahí es cuando empezó a desaparecer todo. Y una de las cosas que a mí me ayudan a entender las cosas es eso, hay que comprender para entender. Porque es difícil. ¿Y eres capaz de perdonar a todo el mundo? Llegué a perdonar a este chico, porque al cabo de los años sentí la necesidad de hablar con él, porque me hablaba muchas veces y él quería comunicarse conmigo, quería hablar, que me quería disculpar, di la oportunidad mira que lo pasé muy muy mal con ese chico, pero o sea, tenía una sensación de que tengo que hablar, y hablé y desapareció todo lo demás. Esto lo hablé con el psicólogo y digo, esto es normal, porque claro, yo me lo cuestionaba, luego digo, es normal, digo, que haya hecho esto a pesar de que esta persona me haya maltratado, y yo no, y en ese momento, claro, me decían, denuncia, tal, no sé qué, venían los mozos a casa, habían chillidos, había pues jaleo, y yo no era capaz de denunciar en ese momento. Por eso te digo que es muy difícil muchas veces salir de ciertas situaciones. Y bueno, mira, a veces tienen que llegar puntos donde te ves muy mal para dar el paso. ¿Y en qué momento te hace un clic en la cabeza? ¿O en qué momento te das cuenta que estás saliendo? ¿O en qué momento lo logras? En el momento que yo me meto en una fábrica, ¿cómo se dice? Trabajé en la fruta, en una cámara de fruta, donde me pasaba 12 horas. Claro, ¿qué pasa? Eso me iba muy bien, porque estaba apartada de él y encima estaba en un pueblo lejano. ¿Te sirvió de terapia? Me sirvió de terapia, a pesar de que yo allí le daba la cabeza un millón de veces, ¿no? Por todo lo que había pasado, lo que había dejado pasar, ¿no? Me venían todos los pensamientos, pero el estar alejada me ayudó. Sí, eso fue el clic. Claro, no me podía ver, no podía venir tampoco, entonces, claro, alejarte es lo mejor que puedes hacer. ¿Pero lo hiciste de forma consciente o inconsciente? No, consciente. Consciente, tú fuiste a buscar ese trabajo. Yo me fui a ese trabajo porque necesitaba trabajar, porque me sentía culpable. O sea, fue mi padre, gracias a mi padre, el sentimiento de culpabilidad fue el que me hizo que me fuera a un trabajo, y casualmente, pues bueno, trabajaba muchas horas y eso me ayudó. Claro, a medida que iban pasando los días, eso yo veía que me iba bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Es que a veces hay que vivir ciertas situaciones para darte cuenta de lo que tienes realmente, ¿no? Claro. De dónde estás y qué es lo que no quieres. Si alguien que nos está escuchando se encuentra en esa situación a nivel pareja, a nivel amistad o tal,
aparte del consejo de huir y alejarse, a veces es más complicado. Muy complicado, es complicado. ¿Qué Porque lo tienes que ver tú mismo. Claro, ¿qué consejos o qué puntos le podrías dar tú para decirle cuidado o haz estas cosas que te pueden ayudar? Bueno, lo que he explicado, porque es que también, ya te digo, yo puedo explicar mi punto de vista, pero cada situación es diferente y cada forma de ver también es diferente. Entonces, yo sí lo que puedo aconsejar es eso, es alejarte y ya está, es que no veo otra opción. Y el pensar de que estás dejando de hacer muchas cosas por estar en esa relación que es tóxica, que no te aporta nada, que eso no es vida. Mira, te voy a decir una frase que me dijo un vecino, que eso me quedó grabado. Me dice, Natalie, el amor es mucho más bonito que esto. Eso sí me quedó grabado. Me parece una tontería, pero es que cuando fui a hablar con él, porque él era mozo, pero no podía hacer nada, y él era mi vecino, y me lo dijo, me hizo así, Natalie, el amor es mucho más bonito que esto. Y es que es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que cuando aprendes a vivir una relación así, lo normalizas todo. Y eso no es normal. Wow. Una persona que te quiere no va a hacerte eso. Todo lo contrario. Porque tú piensas, al final acabas convenciéndote que la persona te quiere, porque como que te protege, como que no te está protegiendo. Te está dominando. Es que es muy difícil salir de eso. Mira que me he encontrado con amigas que están en ello y es lo que digo, hasta que no lo ve una misma, que no se está viendo que, o sea, tú no ves que cada vez que tomas una acción tienes esa repercusión. ¿Tú no ves que cada vez que discutes con esa persona llegáis a las manos? ¿No es normal? Yo, claro, hubo una ocasión en la que llegamos a las manos, bueno, sí, llegamos a las manos porque al final también me rebotaba, ¿no? Pero dejé de rebotarme cuando una vez que recibí un golpe me quedé inconsciente. Entonces, claro, ahí dejas de rebotarte, ¿no? Porque sabes que no puedes hacer nada. Y lo que hacía muchas veces era huir, irme, caminar, huir, pero él me seguía muchas veces. Entonces, claro, es muy difícil. Hay que salir del lugar que dijéramos, o sea, tienes que alejarte. Es que no queda otra que alejarte. Wow. Es complicado. Es complicado. Por eso dar un consejo sobre eso es muy difícil. Yo no lo puedo dar, yo puedo explicar mi experiencia y quizás hay cosas que puedan servir, pero es difícil aconsejar. La verdad es que para ir acabando la entrevista, que no sé cuánto llevaremos, pero llevaremos un buen rato, que son casi las 2, Sí. Me gustaría saber tus 5 puntos más fuertes. Bueno, a ver, tengo voluntad, soy una persona sacrificada, me esfuerzo en todo, si me mete algo en la cabeza, me esfuerzo al máximo, tengo empatía, muy importante, y soy muy agradecida. 5 no te han dicho. Sí, pero si quieres más, ¿eh? No. Sí, si quieres seguir diciendo, No. como si salen 20. No. Qué bueno. Y siempre en Sé que no sé nada acabamos de la misma forma. La verdad es que es una forma que cuando yo empecé el podcast empecé con un amigo y se le ocurrió a él y me gusta mucho. Me gustaría que si puedes definir lo que ha sido para ti esta entrevista, lo que ha significado, lo que tú quieras, en una sola palabra, si es posible. 2, 3 máximo. Sí, suena muchísimo mejor. ¿Qué ha significado? ¿Cómo te has sentido? Para mí es como que me has dado un valor a mi ser. Qué bueno. La verdad Sí, porque ha sido una entrevista diferente y es lo que has dicho antes, ¿no? Que es más personal y me ha gustado mucho porque me he sentido muy cómoda. Te agradezco. A pesar de que me cuesta arrancar. Bueno, no pasa nada. Me cuesta arrancar. Para quien no lo sepa, hemos hecho 3 intentos de inicio. Sí, me pasa siempre, pero... No, pero que está muy bien. No pasa nada. y que lo haces fácil. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. te lo Me agradezco. ha parecido fácil. Lo haces fácil, sí. Qué bueno. Y me ha olvidado una pregunta que te la quería hacer antes, pero como hemos estado hablando de temas, ¿cómo te ves de aquí a 10, 15 años? Es decir, Yo, mira, sí. esto creo que una vez lo dije. Yo me veo en una isla. ¿En una viviendo. isla? Ostras.
Apartada de la sociedad, sí, y viviendo con lo mínimo. Wow. Me encantaría. Pero en una isla que el clima fuera lineal. Genial. Sí, hiciera Pues, buen tiempo. Sí, Sí. si no ha sido, mi mujer es de Venezuela, que antes has estado ¿sí? hablando de un combate con una venezolana. Te aconsejo muchísimo ¿Sí? ir a las islas de allí, a la que quieras. Bueno, mira, está bien saberlo, ¿no? Claro, Porque está es bien saberlo. maravilloso. Me encantaría, es una de las cosas que muchas veces lo pienso, ¿no? Que no quiero vivir tranquila, no quiero estar rodeada de tecnología, La de gente de allí gente. es maravillosa. Y además es eso, es que me encanta la gente de allá. Cercanía, es todo. O sea que si alguna vez puedes ir, te lo aconsejo muchísimo. Sí, sí, la gente de allá es que me encanta. Yo tengo la mitad de familia en Uruguay y es que son gente diferente. Claro, yo te puedo decir Venezuela porque es donde Venezuela, he ido, pero ya te digo, no la he gente ido de, muchísimos. bueno, Latinoamérica, al Claro. final, la gente es súper agradable. Otra vibra. Sí, Y más tranquilidad. la mentalidad, tiene otra mentalidad. No. Sí. Pues muchísimas gracias por Gracias. haber venido. Muchas Ha sido un gracias. placer. Igualmente.